Buenas noches amigos y amigas de Luciérnagas, compañeros y compañeras todas. Estamos transmitiendo en vivo y directo esta vez desde el estudio central de Luciérnagas, desde el Centro de Medios Independientes. Hoy vamos a tener una transmisión muy especial, como anunciamos ya por la tarde en el póster que distribuimos en las redes sociales. Vamos a discutir acerca de la reforma educativa. Seguramente ustedes han escuchado hablar de este proceso punitivo que están enfrentando los maestros y las maestras de este país. Es importante que lo discutamos, es importante que ustedes tengan toda la información y podamos hacer frente a la embestida gubernamental. Por eso queremos decirles esta noche que ojalá nos puedan acompañar a lo largo de todo el programa, puedan ser parte de esta transmisión especial de Luciérnagas, en vista de la movilización que está surgiendo no solo en Morelia, sino en todo el país, por las violaciones constantes a los y las maestras. Así es que, si están escuchando esto, son la resistencia, no están solos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Estamos de vuelta ya en Luciérnagas, este espacio para la transmisión de las ideas, para encontrarnos entre los comunes. Hoy decíamos, estamos de manteles largos, manteles negros y largos, para discutir a fondo, a profundidad, acerca de la reforma educativa. Si ustedes prenden la televisión, prenden la radio, escuchan algún medio comercial, van a escuchar constantemente una embestida contra los y las maestras. Van a escuchar constantemente que les van a tachar de huevones, de que no trabajan, de que ya están otra vez marchando, de que no tienen razones contra la reforma educativa. Y Luciérnagas, así como da la voz a los distintos movimientos sociales, hoy está abierto a escuchar a los y a las maestras en esta defensa. Hace 8 días tuvimos la voz de las enfermeras de Chiapas en huelga de hambre. Hace 15 días a las periodistas que nos transmitieron acerca de este terror colectivo que se vive ejerciendo ese oficio tan importante para la vida democrática de nuestro país. Hoy nos acompañan 2 maestros de la sección 18 democrática de Michoacán. A mi derecha está el maestro Pablo. Buenas noches, maestro. Buenas noches. A la izquierda está el maestro Adán. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Y pues vamos a conversar con ellos acerca de esta importante cuestión. Maestro Pablo, ¿qué es la reforma educativa? A muchos meses, pues el magisterio la conoce, mucha gente de la población le invaden con spots televisivos, donde la reforma educativa es para que mejoren la educación de tus hijos. Es obvio que todos queremos que nuestros hijos tengan una buena educación, todos queremos que a nuestros hijos les vaya bien en un futuro, ese es un deseo compartido por todos. Pero ¿qué nos puede decir acerca de la reforma? ¿Cómo nace? ¿Quiénes la impulsan? ¿Y quiénes se han beneficiado a lo largo de todo este proceso? Nuevamente, buenas noches, maestro. Buenas noches. Hablar de reforma educativa es hablar del proyecto de Estado, pero más propiamente de la oligarquía financiera transnacional, es decir, de los señores del billete. No se responde aquí a los intereses de nuestro pueblo mexicano. ¿De dónde surge, dónde nace, quiénes lo apoyan? Desde 2010 el acuerdo de... hay algún documento por ahí de los lineamientos, los consejos que dicta la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, Club de Países Ricos, donde vienen las líneas de lo que debe cambiar en la educación en este país. Lo apoyan también Mexicanos Primero, este club también de empresarios, que son los beneficiarios principales, y no de ahora con la reforma, sino ya desde más atrás también con algunos programas como Enciclomedia o Habilidades Digitales para Todos. Ellos son los principales interesados
es un proyecto entonces para ellos, no se está pensando en los trabajadores de este país, es un ataque a la educación pública. Este ataque a la educación pública que nos describe maestro Pablo, ¿de dónde surge, maestro Adán? Es decir, ustedes llevan una oposición ya bastante duradera, no es nueva, no es reciente, inclusive es anterior a la reforma educativa, con todo el proceso de ir segmentando al gremio, de irle diciendo al maestro, no necesitas al sindicato, puedes hacer tú las gestiones, y hoy vemos qué pasa con los pagos de vengados, por ejemplo, los bonos que se les deben actualmente al magisterio michoacano. Pero que nos contextualice, maestro Adán. Claro que sí, en ese aspecto lo que yo pudiera decir, que esta reforma educativa que hoy estamos viviendo tiene su origen ya varios sexenios atrás. Es decir, no hay que olvidar que durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se impulsó lo que en su momento se llamó el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación. Entonces, a partir de este acuerdo es que se han estado diseñando, estructurando una serie de andamiajes, tanto legislativos, administrativos, como laborales, para ir apuntalando todo esto que en este momento conocemos como reforma educativa. A partir de Carlos Salinas de Gortari y de este acuerdo, cada uno de los presidentes que le siguieron hicieron de la educación un lema con el cual se publicitaban. No olvidemos que posteriormente con Ernesto Zedillo Ponce de León, el lema de su campaña fue el Plan Nacional para la Educación, que es en donde se estuvo como diseñando la manera en que la iban a venir aplicando. Posteriormente, con Vicente Fox, retoman el tema nuevamente con lo que se llamó en ese momento la revolución educativa, que es en donde se empezó a hablar de la calidad de la educación, para posteriormente pasar con Felipe Calderón Hinojosa con lo que conocimos como la Alianza por la Calidad de la Educación, y que fue donde se le dio bastante impulso a esta cuestión de la calidad. Entonces, a partir de allí se empiezan a implementar una serie de programas que iban referidos a esta cuestión de la educación, con lo cual la única pretensión que tienen es pavimentar el camino para la privatización de la misma, y de esa manera ir poco a poco quitándonos los derechos fundamentales que como sociedad tenemos. En este caso específico sería el derecho a la educación pública y gratuita, pero también habría que acotar que esta reforma educativa viene acompañada con lo que nosotros conocemos como reformas estructurales. Más o menos es el origen de lo que hoy tenemos. Es el origen, y me gustaría pues que nos acompañen con el café, que ya tenemos el café servido. Estamos discutiendo la reforma educativa para los que se acaban de incorporar a esta transmisión, para compartirnos la información de primera mano, para que ustedes se enteren, escuchen a los actores y a las actrices principales de esta lucha que es la defensa de la educación pública. Y en este contexto, maestro, hay una jornada de lucha actualmente, un campamento permanente aquí en Michoacán. Hay gente que nos ve de otras partes del país y que se instaló desde hace algunos días porque no se les han devengado algunos pagos y algunas otras violaciones importantes a sus trabajos. ¿Podría explicarnos en qué está pasando ahora con el gobierno michoacano? Un gobierno que se dice democrático y que el día de ayer o antier los impidió marchar, les impidió usar el libre tránsito, prefiere que lo bloqueen policías y que no una manifestación democrática y pacífica. Aquí lo primero que hay que denunciar es precisamente esa escalada de violencia, no solamente en Michoacán, sino en el país. Y estamos en el preámbulo de la represión y de la masacre, como ha acostumbrado el Estado mexicano. Para la marcha del día de ayer, pues se da la disuasión, la distensión. Parece que vetan el espacio físico de ahí de frente a Casa de Gobierno, así en actos de provocación, de arrogancia política, y se instala este plantón, se inician estas acciones por una deuda aproximada de 300 millones de pesos, principalmente por concepto de bonos, y que pues, de acuerdo al artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo, todo esto que todo esto queda integrado al salario, y por lo tanto no tendría que ser retenido bajo ninguna razón, ¿no?
y al mismo tiempo pues denunciar de qué manera con ese cuento de que no hay recursos han venido incumpliendo una serie de compromisos, mientras de parte del gobierno del estado se da el derroche de recursos, los funcionarios principales en todos ellos. Entonces para ellos sí hay, y todo lo que sea trabajadores, no solamente en el caso de los maestros, sino trabajadores de la salud, cualquier sector de los trabajadores, para ellos la respuesta es no hay, pero para todos ellos sí tienen recursos. Estamos hablando pues de una situación que estamos enfrentando colectivamente. Le contaba que hace 8 días entrevistamos a las enfermeras de Chiapas y les pasaba algo como lo que les pasó a los jubilados del MedLife en Michoacán. Ellos estuvieron pagando sus cuotas cada mes a Infonavit y a una serie de compromisos que ejercen los trabajadores pues para ir sobreviviendo. Pues resulta que el gobierno les descontaba del cheque, pero no pagaba a Infonavit o a los acreedores que tuvieran los trabajadores. ¿De qué estamos hablando? Pues hay un jineteo, un robo del dinero. Y pues ¿qué pueden hacer los trabajadores si no manifestarse? ¿Qué otra herramienta tienen de hacerse visibles ante la patronal, en este caso el gobierno de Michoacán? Y por eso es importante que abramos ojos, oídos, prestemos atención a lo que sucede en nuestro entorno, a que esos compañeros y compañeras que están en este momento en plantón, pues no la están pasando nada bien, no es nada agradable estar ahí, no es así que hoy me voy a despertar y quiero irme a pasar todo el día al bosque Cuauhtémoc, ¿verdad? Es algo difícil, pero que es más difícil no cobrar los bonos que no han devengado, eso nos parece gravísimo. Entonces, en este contexto, maestro, explíquenos en positivo la propuesta educativa del Magisterio Democrático, porque yo iniciaba este programa en un razonamiento que todos coincidimos. Ustedes, los maestros, los padres de familia, todos queremos un mejor sistema educativo, eso nadie tiene la menor duda. ¿Qué está proponiendo el Magisterio Democrático en este planteamiento de mejora a la educación? Bueno, primeramente yo quisiera decir que este es un proyecto alternativo, nosotros lo llamamos el PDC. Es un proyecto que se ha venido trabajando ya de muchos años atrás, en paralelo a los planteamientos que venían haciendo con sus programas estrellas que sacaban en lo que se refiere a la reforma educativa. Es un proyecto que han venido abrazando varios o muchos miles de compañeros en el estado. Es un proyecto alternativo que se ha estado compartiendo con otros estados, y es un proyecto alternativo en que específicamente los que han venido trabajando en él son los maestros de base, son los maestros que diariamente estamos al frente de los grupos, los que atendemos a los alumnos de manera directa, y entonces a partir de ahí nosotros pensamos que es una posibilidad con la cual podemos ir sacando adelante todo lo que tiene que ver con la cuestión de la educación para elevar los rangos en los que se debe de impartir. Nosotros le llamamos que más que tener una calidad de educación, porque ese término de calidad es un término netamente empresarial, que incluso la presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación no lo supo explicar en términos educativos, y entonces nosotros más que nada estamos planteando que sea una educación integral de los jóvenes para que puedan estarse integrando a lo que es la vida misma. En este sentido, maestro Pablo, ¿qué avances se ha tenido? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos algunas escuelas instaladas? ¿Qué avances tiene el magisterio en esta cuestión que nos pudiera platicar y ahondar a todos los que nos están escuchando? Sí, ya hay un avance porque ya son miles de escuelas en el estado las que abrazan este proyecto, tienen su propio su sistema para la certificación. Hay libros de texto que le llamamos también libros de texto alternativos. Entonces va caminando. Me parece que aún falta mucho por hacer, mejorar, incorporar de mejor manera desde todos los niveles, preescolar, primaria, secundaria, para que efectivamente esto hablemos de que vamos ganando esta batalla. Y me parece que en la medida en que, así como dice el compañero Mario Adán, desde la base, desde el maestro que decimos de banquillo, se rescaten esas experiencias que han iniciado con aquellos maestros que tienen sus textos, sus libros alternativos, que recuperemos
Así es como se puede empezar a caminar en una verdadera transformación que nos permita llegar a lo que se mencionaba, ¿no? A que cumplamos el objetivo que es común, todos lo compartimos, de que en este país la situación educativa mejore y que definitivamente no va a mejorar como se plantea desde el Estado. Sí, ¿cómo va a mejorar la educación con los niveles de pobreza que tenemos? Hay una brecha enorme entre los salarios de la alta política o de los altos empresarios de este país y los trabajadores. Entonces, nos parece importante que eso hay que señalarlo, y ese debate, como decían hace un rato, no lo incluye la reforma educativa porque finalmente es parte de un paquete que intenta eternizar esta situación de desigualdad que tenemos que enfrentar. Maestro Adán, sé que ustedes lo han estudiado mucho, lo han planteado de manera correcta, el análisis. ¿Pudiera decirnos brevemente y entrar finalmente al fondo de este debate es en qué afecta al ciudadano de a pie que tenga hijos en la escuela la reforma educativa? ¿En qué lo va a golpear, lo va a lastimar a cualquier persona que nos esté escuchando en este momento? Bueno, aquí la cuestión es interesante respecto a esta pregunta, porque las implicaciones que tiene la reforma educativa nos va a golpear a todos. A nosotros como trabajadores de la educación en lo que tiene que ver con nuestras condiciones laborales, pero específicamente a los padres de familia en lo que les va a pegar es en el bolsillo, en lo que estamos diciendo que en estos tiempos de crisis, en donde el dinero no alcanza para nada, la intención es que a partir de con lo que ellos llaman los consejos de participación social, es echarle todo el cargo del gasto educativo a los padres de familia. Estos consejos de participación social es un nuevo esquema para intentar desde el gobierno organizar a los padres de familia y echarle la responsabilidad de todo el gasto educativo. Y en ese sentido, en la medida que vayan caminando en estos consejos de participación social, entonces el gasto educativo recaería en los padres de familia en lo que se refiere a pagar todo lo que la escuela necesite, a pagar incluso los locales en los que se estén impartiendo las clases. Y es tan honoroso el gasto que en un momento dado tendrían que pagar, que el esquema que ellos plantean incluso dice que se tienen que hacer cargo del salario de los mismos profesores. Entonces, esto es las implicaciones directas que puede tener para los padres de familia, pero también tiene implicaciones que tienen que ver con el aspecto cognitivo de los alumnos, porque entonces con los planes y programas recortados que están planteando con la reforma educativa, quieren que los alumnos egresen con un perfil muy pobre en lo que al ser humano requiere para enfrentar la vida. Este perfil que requieren para los jóvenes del futuro, para los jóvenes del mañana, específicamente es que obedezcan, que no cuestionen y que entren a todo lo que tiene que ver con el mercado laboral, con el mercado educativo, es decir, la mercantilización de la vida misma es lo que se pudiera estar planteando con este modelo educativo o con esta cuestión de reforma educativa. Así es, maestro Adán. Tenemos alcances ya de más de 10,000 personas en este momento que están visto de alguna u otra manera esta transmisión de Luciérnagas. Eso nos motiva a seguir adelante. Sigan compartiendo, por favor, esta transmisión. Eso es insistimos, un aliciente para nosotros a seguir adelante en este camino que hemos decidido llamar Luciérnagas, un espacio de la comunicación alternativa para las y los activistas sociales. Maestro Pablo decía, yo quiero entrarle al debate. Aquí está la palabra, maestro, entre al debate. ¿En qué afecta al ciudadano de a pie que nos está viendo más de 10,000 gentes en este momento de alcance? Tenemos la reforma educativa. Quien es padre de familia de la escuela pública tiene años sacando de su bolsillo recursos para múltiples gastos de las escuelas de sus hijos, pero ahora literalmente le carga la obligación. Las modificaciones estas de ley con la reforma dicen de la responsabilidad que tiene bajo el liderazgo del director de hacerse cargo de construcción, de equipamiento y de mantenimiento. Anteriormente por lo regular era de mantenimiento, equipamiento, pero ahora viene hasta
hasta allá el alcance con estos consejos de participación social. Hay un manual para la autogestión educativa. Eso ya está pasando hoy, maestro. Ya hay escuelas que están haciendo ese método, ese proceso. Sí, porque desafortunadamente aquella parte de los compañeros que se quedan en el bando institucional o otros que le simulan, que también los hay, toman al pie de la letra las indicaciones, se prestan a que se convoque a la conformación de los consejos de participación social y empiezan a exigir. Tenemos aquí en Morelia, tenemos escuelas donde lo que se cobra de inscripción vienen siendo 500 pesos, 400 pesos o incluso más. Entonces, para un padre de familia que está ganando 800 pesos, por ejemplo, de su jornada semanal, 800, 900, pues está ahí gastando el 50%, agreguémosle lo de uniformes, lo de útiles y demás, y ya vemos entonces, ahí nos podemos explicar por qué la comprensión de ellos hacia esta lucha también, en el aspecto de ofrecer la resistencia. La resistencia, así nos llamamos en este programa, somos la resistencia, y eso es lo que hay que escuchar, ¿no? Recuerden a un presidente que hoy está todavía en los pinos, le queda poco tiempo, que decía que no subiría la gasolina, que la reforma educativa beneficiaría a la mayoría de la población, que la reforma energética iba a ayudar a que hubiera competencia, y que hemos visto que las reformas estructurales solo han traído más precarización de nuestras vidas, como lo decía el maestro Adán hace un rato. Este asunto lleva cola y va a durar poco más hasta que la resistencia sea tal que los haga caer, derrumbarse y que transformemos de por sí ya el sistema educativo. Maestro, vamos cerrando, vamos ya llegando a las conclusiones. Para todas las que nos están viendo y siguiendo esta transmisión en vivo y directo, insistimos, sigan compartiendo, dejen comentarios, los vamos a leer aquí en vivo, los comentarios que hayan estado llegando. Vimos que ya la compañera Virginia se reportó en vivo y en directo la transmisión. Todas las que están aquí sigan dejando comentarios. Maestro Adán, ¿qué sigue en la defensa de la educación pública, en este proyecto alternativo educativo? Es decir, hoy estamos descubriendo que no solo los maestros marchan, que no solo los maestros salen a las calles, sino que han construido una alternativa educativa real, que se aplica en distintas escuelas. ¿Cuántos municipios aproximadamente la están aplicando? Bueno, 10, 12. No, son más, porque en las 22 regiones hay escuelas. Okay. O sea, son 22 escuelas integrales, ahí es de lleno, es completo. Y en las otras escuelas, aunque no se lleva como el proyecto de escuelas integrales, pero se está aplicando. O sea, estamos viendo que su hijo, que en este momento nos está viendo, puede tener un programa de este tipo, y usted no sabía que fue construido por el Magisterio Democrático. Maestro Adán, en forma de conclusión, en forma de ir llegando a ciertas, propuestas, ¿qué sigue para el Magisterio Democrático en la defensa de la educación? Bueno, pues yo pienso que lo que sigue para el Magisterio Democrático es seguir trabajando, seguir haciendo el esfuerzo en la construcción del proyecto educativo alternativo, conocemos cómo puede ser, pero también seguir resistiendo. Seguimos diciendo que nuestra lucha tiene que ser tanto educativa como política, pedagógica y demás, pero también sería conveniente precisar que en este terreno de la resistencia, normalmente cuando volvemos a salir a la calle, cuando volvemos a marchar, cuando volvemos a instalar nuestro plantón, la gente de a pie se pregunta, ¿y ahora qué piden? Ajá. ¿Y ahora qué es lo que están solicitando los maestros? Nosotros queremos decir que la pelea viene siendo la misma, que la pelea es a fondo y frontal contra la reforma educativa, pero que por los periodos en los que se están dando los programas que ellos vienen implementando y que nos pegan tanto en lo laboral como en lo económico, como en lo mismo pedagógico, entonces es que tenemos que estar sectorizando nuestra lucha, tenemos que estarla dosificando de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo, y entonces no es que cada vez que salgamos a las calles estemos peleando por algo nuevo, estamos peleando contra una serie de programas que se vienen implementando a lo largo del ciclo escolar, y que por lo tanto podemos decir que la pelea es la misma en contra de la punitiva reforma educativa. Lanzan pregunta a quien la quiera tomar. ¿Qué son las escuelas al 100? ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Yo no siquiera sé qué es eso. Regularmente cuando la gente escucha que escuelas al 100 se imagina una escuela así como modelo, ¿no? Chida. Sí.
con todo lo que los niños anhelan que tuvieran sus escuelas, pero en realidad se trata, las siglas son del Censo de Infraestructura Educativa Nacional, y bueno, pues es eso, un censo. Esto obedece a un programa en el que, en el expediente que hay que armarse para conseguir los recursos, hacerse acreedores al apoyo de este proyecto, por 25 años se empeña, se embarga la escuela, porque los recursos, lo hemos denunciado, se cotizan en la bolsa de valores, hay un fideicomiso con los empresarios beneficiados de esto, y lo que no saben... Como las Afores. Como las Afores, lo que no saben los padres de familia, que algunos de esos maestros que se prestan para esto, lo que en realidad están prestándose es a la pérdida de sus escuelas, las que eran escuelas públicas. Y aquí en esto pues quiero aprovechar también para decir que aguas, por lo que hablando de efectos para ellos, tenemos la amenaza de que se queden muchos grupos solos. Yo creo que ya muchos de los que nos están escuchando saben que sus maestros que se jubilaron no llegó quien los sustituyera, que no hubo cambios en donde se ocupaban, que les dijeron espérense a que llegue el maestro de cambio, que aquellos interinatos al que tienen derecho las compañeras de 3 meses por gravidez, ya tampoco ha respondido la Secretaría, y entonces este problema se va a volver bastante complejo. Y con la pregunta que lanzan pues de esto de escuelas al 100, ahí el llamado es, pues ustedes defiendan su escuela, no permitan que se haga de esta manera la entrega a la iniciativa privada de sus escuelas, y que después las puedan utilizar para algunos otros usos distintos a lo educativo, porque alguna gente dice, bueno, dentro de 25 años pues ya no estaremos nosotros, pero aquí de lo que se trata entonces es de la defensa de la educación pública, que recibimos pública y gratuita, y así queremos que siga. Así queremos que siga, y esa es la defensa. Así es que cuando ustedes ven estas imágenes que están viendo, estas movilizaciones que hace el Magisterio Democrático, en que insistimos, Silvano Aureoles de manera ilegal está aplicando una ley antimarchas de facto que no existe, pues lo único que está generando es develar como un personaje intolerante. Y hoy hemos discutido ampliamente con compañeros de la lucha democrática magisterial en Michoacán. Maestro, ¿harán una anotación final que quisiera poner en el tintero? Pues la única anotación final que pudiera expresar es que nosotros, en el momento histórico que estamos viviendo como generación, nos corresponde estar alertas en la defensa de todos los derechos sociales que nos heredaron nuestros mártires revolucionarios. Porque a partir de la revolución de 1910 no hay que olvidar que se instituye la escuela pública, y en este momento los grandes empresarios ya tienen rato que se frotan las manos por el gran negocio que pretenden hacer con la escuela pública. Entonces, la acotación final sería todos a defender la escuela pública, maestros, alumnos y padres de familia. Gracias, maestro Adán. Todos a defender la escuela pública, es la tarea que nos dejan. Como buenos maestros nos dejan tarea. Sí. Maestro Pablo, la anotación final. Sí, permítanme hacer 3. La primera, para decir, en este mismo sentido de defenderse, vamos a evitar que le cambien la mentalidad a nuestros niños, que son el futuro de este país, una mentalidad que pretenden que sea dócil. Todo el sistema educativo tiene un concepto de hombre a formar, y en este caso es precisamente uno pasivo, uno dócil, uno dejado. Esa es una. El otro apunte que hago es, en el aspecto de jubilación, esos adeudos están cubriéndose de manera discrecional. Hay gente de nuestros compañeros jubilados que le adeudan, y algunos que se han enterado les han estado pagando, pero entonces la exigencia es hágase con todos a los que se les adeuda. Los compañeros que están ahí en los puntos geográficos más apartados del estado, entonces no se enteran y no van a ser beneficiados de lo que ya les corresponde, del pago de lo que les deben de cumplir. Y el otro, pues con nuestros compañeros normalistas, ¿no? Preso en estos momentos Brandon, la exigencia de libertad para él y para todos los presos políticos del país, y entonces la defensa completa del normalismo, estar en contra de la reforma educativa,
es defender entonces la educación pública y es defender la existencia de las normales como un proyecto educativo del país, para el país, y no al servicio de los intereses de los amos del capital, de los señores del dinero. Los señores del dinero que tanto daño hacen a este país. Siguen llegando comentarios, preguntas, excelente información, saludos, enhorabuena al equipo de Luciérnagas por este valioso espacio informativo. Sigan compartiendo, y tenemos números muy significativos. Parece que el tema de la reforma educativa llamó mucho la atención y gustó la forma en que, como buenos maestros, explicaron esta situación. Vamos a llegar al final de este programa, de esta emisión nocturna de Luciérnagas. Hemos visto que el horario de las 10:30 es el mejor horario para llegar a más compañeros y compañeras, y vamos a continuar, insistimos, en este programa cada 8 días hasta que finalice esta primera temporada. Queremos terminar con una reflexión final. Todos y todas debemos nuestra formación académica a un maestro, a una maestra. Todas y todos debemos quiénes somos, cómo nos hemos formado en valores, intelectualmente, a un maestro y un maestro, la mayoría de las escuelas públicas. Cuando salen al marchar por exigir que les paguen unos bonos que les deben de hace 1 año o 2 años, es vergonzoso e intolerante para la sociedad. No debe de marchar un maestro o una maestra porque se le adeuden bonos o pagos atrasados. Hay maestros eventuales, conozco varios, que se les deben hasta 2 o 3 años de su trabajo ya devengado. Es una vergüenza que tengan que salir a marchar para exigir que se les pague lo que ya trabajaron. Imagínense que todos los trabajadores y trabajadoras de este país, que somos más del 70% de la población, tengamos que salir a marchar porque nuestro patrón o nuestra patrona no nos paga. Pues eso hacen los maestros, salir a defender lo que por derecho les corresponde. Así es que, compañeros, compañeras de la resistencia, ahí está la voz de los maestros. Podemos escucharlos, pasarla o ignorar y seguir adelante. Como decía el maestro, capaz si en 25 años estamos todos muertos y qué importa lo que pase con este país. Lamentablemente no será así. Estaremos aquí con un país más injusto del que heredamos. Así es que ahí está la tarea que nos dejan los maestros. Solidaridad con ellos, solidaridad con ellas, y desde aquí el mensaje es: sumemos las fuerzas a partir de lo que ya está pasando en este país. En 8 días discutimos la propuesta del CNI ZLN en torno al 2018. Se abre una ventana importante para los movimientos sociales, y desde Luciérnagas, por supuesto, que habrá esa discusión. Gracias a todas y a todos los que estuvieron compartiendo, gracias a todos y a todos, tuvimos números muy importantes, tenemos una audiencia muy importante en este momento. Gracias por seguir adelante, gracias por confiar en Luciérnagas para informarse. Recuerden, si están escuchando esto, son la resistencia y no están solas. Hasta la próxima, hasta siempre. Gracias, maestro Pablo, gracias, maestro Adán. Gracias. Adelante. Gracias. Son maestros de aula, son maestros que conocen a fondo la reforma educativa. Aquí lo estuvieron en Luciérnagas. Hasta pronto, hasta dentro de 8 días. Nos vemos. Luciérnagas, Luciérnagas, Luciérnagas. El espacio para la discusión de las ideas, para alejarnos del ruido mediático y encontrarnos entre los comunes. Si estás cansada de la desinformación, aquí tienes un espacio cada semana. Si estás viendo esto, eres la resistencia. No estás sola. Ok, on a la rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fable avec là comme nous sommes.